Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿por qué es importante manejar archivos en informática? Resulta de que hay en informática en general, cuando trabajamos con un computador, hay dos tipos de memoria. Está la memoria principal y la memoria secundaria. La memoria secundaria es básicamente nuestro disco duro, ¿ya? Y la memoria principal es lo que nosotros conocemos como RAM, ¿ya? Entonces, la RAM tiene la gracia de que es mil millones de veces más rápido que el disco duro. eh, y el problema sí es que la RAM también es 10.000 millones de veces más cara que el espacio en disco duro. Entonces, cuando nosotros queremos guardar información que ya tenemos establecida y queremos que permanezca en el computador, agarramos todo lo que teníamos en la RAM, llegamos y se lo pasamos al disco duro y el disco duro lo escribe y queda ahí almacenado. Y nosotros apagamos el computador y al apagar el computador lo que estaba en la RAM muchas veces se libera, se pierde, se olvida. Es como cuando ustedes se van a dormir, ¿ya? Guardaron información en su mente, digamos, en un espacio, digamos, de almacenamiento más robusto y otras cosas que son más débiles, así como qué fue lo último que estaban viendo en la tele antes de dormirse, esa información que quizás no es tan relevante y, y por lo tanto quedó ahí en la RAM, pero probablemente se va a perder esa información. ¿Ya? Después de unos días no se van a acordar qué fue lo último que vieron antes de irse a dormir. Em, en cambio, entonces, cuando nosotros queremos recuperar información que es relevante, tenemos que ir a nuestra memoria secundaria, ¿cierto? A buscar ese recuerdo y traerlo a la memoria principal, que es la RAM. Y ahí nosotros podemos trabajar con esa información. Hasta ahora lo que nosotros habíamos estado viendo era, por ejemplo, teníamos una lista, teníamos un diccionario, teníamos tuplas que tenían información, ¿cierto? Y trabajábamos con estas estructuras de datos y a partir de ellas nosotros obteníamos resultados. Por ejemplo, encontrar el número más grande que está dentro de una lista. O hay una lista de tuplas, que la primera componente es la edad y la segunda componente el nombre, y quiero el nombre de la persona más joven. Entonces teníamos que ordenar, teníamos que luego ir a buscar la primera tupla, etc. Pero esa información ya estaba, entre comillas, cargada en la memoria principal, en la RAM. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queramos trabajar con grandes volúmenes de datos, esa información típicamente se va a encontrar en archivos, ¿ya? Y ahora entonces tenemos que ir a la memoria secundaria, encontrar ese recuerdo, traerlo a la memoria principal y ahí, ya que está en la memoria principal, es decir, que ya está en la RAM, poder operar con esta información. Es como si yo les dijera, ¿se acuerdan lo que comieron en su último cumpleaños? Esa información ustedes no la tienen presente, no la tienen en este momento cargada, pero van a empezar a recordar, a ver cuándo fue mi último cumpleaños y dónde estaba y a ver qué almorcé ese día. Y ahí están cargando, están trayendo la información a la memoria principal. Si ya lo recordaron y yo les vuelvo a preguntar qué comieron en su último cumpleaños, ahora ya tienen la información directa. Me pueden decir inmediatamente qué fue lo que comieron, si es que lo recordaron. Hay veces que uno no se acuerda, no guardó esa información en el disco duro. Entonces, por eso es relevante trabajar con archivos de datos. Indiferente de la especialidad que ustedes tengan, ustedes obviamente se están preparando para ser ingenieros civiles, eso no quita que, por ejemplo, cuando vayan a hacer su memoria, tengan que trabajar con datos. Por ejemplo, datos de terreno, datos de estructuras, y tener que trabajar con grandes volúmenes de datos que van a estar guardados en archivos. Entonces, a partir de esos archivos, ustedes van a tener que leer, extraer la información que a ustedes les interesa, por ejemplo, calcular un promedio de la permeabilidad del suelo de no sé qué y qué propiedades cumple esta otra cosa, etcétera. Cómo se ha comportado el terreno en esta región durante los últimos 50 años, y toda esa información la van a tener que extraer de archivos. Entonces, por eso es que esto es tan relevante, ¿ya? Bien, ya que les expliqué la motivación y por qué necesitamos trabajar con archivos, aquí tenemos un pequeño problema. Dice, hay elecciones municipales en Pitonia y cada mesa de votación cuenta con una urna sumamente tecnológica.
Esta urna escanea el voto depositado y escribe la información en un archivo siguiendo el formato root, voto, donde root es el root de la persona y voto es el código del candidato por el cual vota dicha persona. Ver ejemplo entonces en votaciones.txt, que este es un típico ejemplo de un archivo. Aquí yo tengo el nombre del archivo, se llama votaciones.txt. Y estas son las líneas que van a estar dentro del archivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que aquí hay un root 91.73.315-3, hay un 2 puntos. Este 2 puntos es lo que nosotros típicamente vamos a conocer como un separador de la información, y luego viene un código que corresponde al código de un candidato. Entonces, por otra parte, el código dice, perdón, por otra parte, el código y nombre de los candidatos se encuentra en otro archivo. Es decir, podemos trabajar con más de un archivo a la vez, en el que cada línea tiene el formato código, 2 puntos de nuevo como separador y un nombre, donde código es el código y nombre es el nombre del candidato. Para eso ver el ejemplo candidatos.txt que está aquí. Entonces, nuevamente, este es el nombre del archivo. Esto no es una línea dentro del archivo, esto es para identificar el archivo, y en cada línea vamos a tener un código, 2 puntos y un string que corresponde al nombre. Entonces, yo esos ya los tengo aquí preparados. Si vamos, por ejemplo, voy a borrar este archivo, que no tiene nada que ver. Primero vamos a votaciones. Y aquí yo tengo mi archivo de votaciones. Para las personas que quieran trabajar con esto, voy a pegar ahora en el chat esa información. Ahí está el de votaciones. Y el de candidatos, que los tengo acá, que también lo voy a pegar en el chat, por si ustedes quieren trabajar con ellos. O sea, de hecho, mejor que lo hagan porque vamos a trabajar con ellos. Ustedes van a tener que resolver parte del problema. Entonces, ahora les voy a explicar algunas cosas. Primero que nada, cuando nosotros estemos trabajando con archivos, la forma más fácil de hacerlo es que nuestro programa .py, ¿cierto? Nuestro archivo .py, que es de Python, tiene que estar exactamente en la misma carpeta que los archivos de los cuales yo voy a leer. ¿Ya? Aquí estoy parado en una carpeta que se llama clase 23, que tiene estos archivos. Tiene candidatos.txt, tiene ejercicios texto y archivo.pdf, que es el que estoy leyendo. Tiene este otro archivo que es de otra cosa. Aquí tengo mi .py, que es el código, y aquí tengo el archivo de votaciones.txt. Todo está exactamente en la misma carpeta. Veamos entonces, dado eso, cómo puedo abrir un archivo. Para abrir un archivo en Python es súper simple. Lo que tengo que decir es el nombre de la variable, ¿ya? Por ejemplo, C de candidatos va a ser igual al open, que open es una función que va a abrir un archivo, y a esta función yo le debo pasar como string el nombre del archivo, que en este caso sería votos.txt. ¿De acuerdo? Y ahí abrí el archivo. Listo. Y si yo quiero ver qué hay dentro del archivo, tengo que iterar sobre este archivo. Y eso se hace con un for. Puedo decir for x in C. Y, por ejemplo, imprimir x. Veamos qué hace este código. Ejecutémoslo. Vengo hacia acá. Aquí está. ¿Qué pasó aquí? Aquí. No, se llama votos.txt como votaciones. ¿Ven? Yo aquí le puse votos.txt y al tiro Python me reclamó. Dijo, lo siento, pero el archivo votos.txt no existe. ¿Por qué? Porque se llama votaciones. Ejecuto. Y ahí está. Voy a ver el archivo de votaciones, que es este. Lo voy a agrandar. Y está así. ¿De acuerdo? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué aquí Python cuando me muestra esta información me agrega un espacio en blanco entre cada una de las líneas? Bien, lo que ocurre acá es que en estricto rigor
Este es un string que comienza aquí. Si yo les mostrara cómo Python en realidad lo entiende, es como si dijera esto es un string, comillas, en donde está todo esto, los puntos a 1, y aquí hay un salto de línea. Fíjense aquí en el cursor, ¿cierto? Parado aquí. Si yo le digo avanzar, se pasa a la siguiente línea. En estricto rigor, lo que ocurre acá es que aquí hay un carácter que está oculto, ¿ya? Este carácter oculto es un \n. Ese \n significa new line, es decir, una nueva línea. Por lo tanto, esta nueva línea está presente dentro de esta línea. Y por lo tanto, cuando yo leo, aquí digo, for x in c, x agarró todo este string, incluido el \n. Todo esto vale x. Por lo tanto, cuando yo le digo que imprima esto a Python, va a imprimir ese numerito hasta el A1, ¿cierto? Luego va a imprimir un \n, por lo tanto el cursor va a quedar aquí abajo, aquí donde está mi cursor ahora, pero el print además siempre agrega un enter más, un \n más, así que se paró aquí. Y aquí está el cursor para la siguiente línea, y llega y lo escribe acá. ¿Ya? Entonces, es aquí donde viene una de las primeras funciones que vamos a ver, que es la función strip. La función strip se aplica sobre un string, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir que a es igual a x.strip, ¿sí? Y strip lo que hace es básicamente limpiar de espacios en blancos y de \n mi línea. Si ahora yo digo print de a, fíjense el resultado que va a ocurrir ahora. Bueno, quedó eso porque estaba comillas \n, que fue lo que yo le agregué, pero si le borro eso, obviamente lo que ocurre es que ahora ya no tengo los saltos dos, o sea, un salto de línea extra dentro de cada línea. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace la función strip? La función strip actúa sobre un string y le quita todos los espacios en blanco que estén antes del primer carácter distinto de un espacio en blanco y elimina todos los caracteres en blanco que estén después del último carácter distinto de un espacio en blanco y además elimina el \n. Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Yo a este string le voy a poner esto, unos espacios en blanco ahí y unos espacios en blanco acá. Después viene un \n que nosotros no vemos, pero que el computador sí sabe que está ahí. Y voy a guardar este archivo. Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Me produjo exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la función strip dijo, espacio en blanco, ok, no me interesa. Espacio en blanco, no me interesa. Espacio en blanco, no me interesa. Espacio en blanco, no me interesa. Un 9. Ah, ok. Desde aquí comienza el string. Y por eso no imprimió todos los espacios en blanco que habían antes. Luego llegó hasta el 1 y hasta ahí iba súper bien y luego encontró un espacio en blanco. Dijo, ah, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Ah, no. Y ahí después hay un \n. Y ese también lo borró. Entonces, lo que hace el strip es entregarme, entre comillas, este string. Lo limpió la línea. ¿Ya? Ahora, ojo, que si entre medio hay espacio en blanco, esos sí van a estar. Fíjense ahora, ejecuto, y los espacios en blanco que están entre medios, esos sí sobreviven. ¿Sí? Porque luego hay caracteres que son distintos de espacio en blanco. Pero todos los que venían acá, después de la 1, eso sí los va a limpiar porque después hay un \n. ¿Se entiende? Entonces limpia todos los espacios en blanco que estén antes de la información, todos los espacios en blanco que estén después de la información, además del \n. Y todos esos los quita. Bien. Otra cosa que es muy importante que no he hecho hasta ahora es cerrar mi archivo. Yo, antes de terminar la ejecución de mi programa, siempre debería preocuparme de cerrar todos los archivos que haya abierto. Entonces, tengo que hacer esa función que está ahí, c.close.
¿qué es lo que pasa si es que yo no cierro un archivo? Es posible que el archivo quede corrupto. Y si queda corrupto, luego yo voy a intentar abrirlo y no voy a poder. De hecho, el sistema me va a decir, no puedo abrir este archivo porque está corrupto. Y eso es típicamente porque no fue bien tratado y se cerró antes de que terminase de hacer una escritura o lo dejaron abierto y no está todavía libre para lectura, etcétera. Pueden ocurrir un montón de cosas. Entonces, por eso es bueno que ustedes si ustedes quieren ir a una casa a buscar información, van, tienen la llave de la casa, ¿cierto? Entran, sacan la información que necesitan y cuando se van tienen que cerrar, porque si no se puede meter ahí un bandido, ¿cierto? Y va a dejar corrupto el espacio. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer también con los archivos. Si abrieron un archivo, antes de irse tienen que cerrarlo. Y eso quiere decir que si en una función ustedes abren un archivo, antes de hacer un return, tienen que cerrar los archivos que hayan abierto hasta ese momento dentro de la función. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora lo que tenemos es que ya sabemos cómo leer y limpiar una línea. Pero una vez que nosotros ya sabemos limpiar la línea, aquí nosotros tenemos mucha información dentro del archivo. Voy a volver a ejecutar, sí, ahí está. Dentro del archivo que, como ya les advertí, eh, hay información que está separada por algunos caracteres en particular. En este caso está separada por dos puntos. Por lo tanto, hay una función que es muy útil que se llama split. ¿Qué es lo que hace split? Split lo que hace es dividir por el string que yo le pase como parámetro. Entonces veamos eso. Si yo ahora digo b, va a ser igual a a.split, a.split, ¿cierto? Y no le paso nada a split, entonces, primero que nada, a debe ser un y solo un string, ¿ya? Y entonces, dentro de ese string, cada vez que se encuentre con un espacio en blanco, porque no le estoy pasando nada, por defecto es por un espacio en blanco, va a separar. Y va a separar y al final lo que me va a entregar algo.split me va a entregar una lista en donde yo voy a tener dentro de la lista cada una de las cosas que tenía el separador entre medio. Entonces, ¿a qué me refiero? Veámoslo con el dos puntos acá. Si yo le paso esto, este es el separador que va a utilizar. Y aquí voy a imprimir B. Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Ahora, antes yo tenía un solo string, ¿cierto? Por cada línea del archivo. Ahora, al utilizar la función split por dos puntos, lo que hace esto es, cada vez que se topa con un dos puntos, lo separa. Así que aquí dijo, ya, toda esta es una información que está antes del dos puntos. Lo agregó a una lista. Se salta el dos puntos. Luego, se salta el dos puntos. Toda esta es una información que está después de un dos puntos, así que también lo agrega a la lista. Y de ahí ya no hay más información dentro del string, así que se acabó. Y por lo tanto, me entrega una lista, ¿cierto? En donde el dos puntos ya desapareció, que era el separador, y me va a entregar puros strings, ¿cierto? Que hayan estado separados por dicho carácter. ¿Sí? Y eso ocurre para cada una de las líneas del archivo. ¿De acuerdo? Bien. Ojo que, a ver, la función strip y la función split actúan siempre sobre un string, ¿ya? Sobre un string. Yo no puedo hacer 989 bla, 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 punto split, ¿cierto? Por el 0, por decirles algo. Eso es un error porque Python me va a decir la función split no está definida para un entero. Em, Tampoco puedo, ¿cómo se llama? Separar otro tipo de datos, por ejemplo, un float, punto bla, bla, bla. Tampoco tiene sentido, ¿ya? El split y el strip actúan solamente sobre un y solo un string. De hecho, la forma típica en que se resuelve este problema es que yo hago todo en una sola línea.
voy a decir en realidad x.strip, y esto me entregó un nuevo string, que era el string A, ¿cierto? Que ya está limpio, y a este resultado yo le aplico un split por 2 puntos. Así que esta línea ya la puedo borrar. Fíjense que si guardo esto y ejecuto, perdón, split, ¿qué pasó aquí? X.strip. ¿Qué hice mal? Qué extraño. Ah, perdón, este que me está arrojando error, nada que ver. Ya me estaba asustando. Este, ahí, sí, y ahí estamos. Y me produjo exactamente el mismo resultado, ¿ya? Que anteriormente. En el fondo, aquí yo estoy haciendo esto que está aquí, era lo que antes tenía como A, y a este A yo le aplico un split, pero todo se puede hacer en una misma línea, y eso es típicamente cómo se hace, ¿de acuerdo? Otra cosa relevante que no les he comentado hasta ahora es el tipo de dato de C. Aquí yo dije C es una variable que va a corresponder al open de votaciones.txt. Por lo tanto, C ahora es un archivo, ¿ya? No es un string, no es un int, no es un boolean, no es un float, no, es un archivo, ¿ya? Yo no puedo hacer c.split, ¿ya? ¿Por qué? Porque el split que les dije yo, el split sobre quién actuaba, ¿a quién yo le puedo aplicar un split? A un string. Y le acabo de decir que sé qué cosa es. C es de tipo file o archivo. Entonces, si yo guardo esto y ejecuto esto, ahí me tiró al tiro un error. Dice que hay un error de tributo, hay un wrapper input-output de texto, ¿cierto? Un problema de entrada y salida. Dice que el objeto no tiene el atributo split. ¿Por qué? Porque C es un archivo. Y a un archivo yo no le puedo hacer un split. ¿Ya? No piensen que esto es un string. Lo que ocurre sí aquí, y por eso yo creo que existe siempre esta confusión, es que ustedes dicen for x in C, ¿cierto? Y x sí es un string, pero este string corresponde a toda una línea. Pero eso no quiere decir que C sea un string de strings, no. C es de tipo file, y eso es distinto a una lista de strings, ¿de acuerdo? Ok, preguntas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Entonces, con la introducción que yo les acabo de dar, ya deberíamos ser capaces de resolver el problema que está aquí en el enunciado. Entonces, vayamos al problema. Ya les expliqué cómo estaba ordenado el archivo de votaciones, cómo está ordenado el archivo de candidatos. Dice, si un elector vota por un candidato que no se encuentra en el archivo de candidatos, el voto se considera nulo. Entonces, se pide desarrollar la función resultados bot,can, que recibe como parámetros dos strings con los nombres de dos archivos con los formatos descritos anteriormente. Esta función debe generar el archivo resultados.txt cuyo encabezado es el total de votos válidamente emitidos, es decir, eliminando los votos nulos. Luego está el porcentaje de votos que obtuvo cada candidato ordenado de mayor a menor. Guíese por el ejemplo. Entonces aquí yo digo resultados de votaciones.txt, candidatos.txt, y me generó este archivo de resultados.txt, en donde podemos ver que hay 3 votos válidamente emitidos
Y aquí tengo el candidato con mayor cantidad de votos, el segundo candidato con mayor cantidad de votos y los demás que no tienen ninguno. Si nos vamos acá, y en particular a candidatos, vemos que todos los códigos de candidatos parten con una A, ¿ya? Es por ello que, por ejemplo, esta persona votó por X27 y como no está aquí, no se considera un voto válido, no se cuenta. Esta otra persona también votó por C2, que tampoco corresponde a ningún candidato, así que también es inválido. Por lo tanto, efectivamente hay tres votos inválidos. Hay uno por A1, y este por A2, y este por A2. Así que hay tres votos, y estos son los resultados de la votación. Entonces, quiero que ahora ustedes resuelvan este problema, pero todavía no veamos la parte de escribir los resultados. Hagamos que simplemente imprimamos esta información, ¿ya? Quiero que entonces vayan, ustedes decidan, o sea, primero que nada, generen los archivos. La información está pegada en el chat para que no tengan que volver a escribirla. Tienen que ser dos archivos, uno que se llame votaciones.txt y otro candidatos.txt. Esos archivos los tienen que dejar en la misma carpeta donde va a estar su programa.py, ¿cierto? Para que puedan leerlo y acceder a ellos. Así que resuelvan el problema sin escribir el archivo, ya si ya son capaces de imprimir esa información, ya estamos bastante bien. Así que ahora les voy a dar unos minutos para que trabajen ustedes. Y voy a poner en pausa el video para no hacerlo largo inútilmente. Entonces, vayamos resolviendo juntos ahora este problema. Hay que notar algunas cosas que son bien relevantes acá. Cuando nosotros estamos trabajando con archivos, siempre hay algo que, entre comillas, los vincula. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, aquí yo tengo un identificador que corresponde por qué candidato votó esta persona, ¿ya? Y luego esta misma información está replicada en otro archivo, pero a otra información. Está asociada a otra información. Aquí vuelvo a tener A1, pero allá estaba diciendo que yo estaba votando por A1, y aquí la información estoy diciendo que A1 corresponde a tal persona. Entonces, nosotros tenemos identificadores dentro de los archivos que nos permiten vincular la información, ¿de acuerdo? De hecho, sin ir más lejos, hablando sobre archivos a nivel general, cuando nosotros tenemos que sacar información de varios archivos, es casi como que estuviéramos haciendo una mini introducción a lo que son las bases de datos. En el sentido de que en las bases de datos ustedes van a tener distintos tipos de tablas que tienen distintos tipos de información, y la nueva información ya va a surgir a partir de mezclar, en nuestro caso, archivos. Hay información que está en tal archivo, hay otra información que está en este otro archivo, y hay información que está en un tercer archivo, cuarto archivo, quinto archivo. Y a partir de ellos yo voy a empezar a extraer información para obtener nueva información que es relevante para el problema que yo quiera resolver. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que tenemos que analizar aquí qué cosas son importantes. Muchos querrían partir directamente por las votaciones, lo que no estaría mal porque eso es lo principal, ¿cierto? Queremos saber cuántos votos válidos hubo y quién fue el que ganó, ¿cierto? Ordenados de mayor a menor votación. Pero al mismo tiempo tenemos otra información que es relevante y que está en candidatos. Por ejemplo, ¿me interesa contar cuántos votos sacó X27? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es un candidato que esté dentro de la lista de candidatos. Entonces hay muchas cosas que yo puedo hacer antes de comenzar a trabajar con la información principal, que todos estamos de acuerdo que corresponde a votaciones. Entonces, una forma de hacer esto es partir por candidatos y almacenar la información de candidatos para que cuando yo vaya leyendo votaciones, inmediatamente sepa, ¿A1 es un candidato válido? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ok, entonces tengo que hacer algo con esta información. Si la respuesta es no, como en el caso de X27, entonces me lo salto, no hago nada más con él y paso al siguiente dato. Entonces vamos a partir por candidato. Lo primero que tenemos que hacer, de hecho, es definir nuestra función que se llama def resultados y que recibe vote, can.
Pregunta, ¿puedo abrir varios archivos a la vez? Sí, no hay ningún problema. De hecho, incluso puedo abrir varias veces el mismo archivo a la vez, cuando lo estoy abriendo para leer desde él. No así cuando lo abro para escribir sobre él. ¿Ya? El proceso de solo lectura de un archivo, no hay ningún problema con que sea concurrente. Eso significa de que varios estén leyendo del mismo archivo al mismo tiempo. No hay ningún problema. Pero lo que está prohibido es que varias personas estén escribiendo al mismo tiempo en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque en realidad Python y ningún lenguaje eh, actualmente de programación es capaz de manejar la concurrencia, en qué momento tiene que escribir qué cosa sobre el archivo. Entonces, como aquí solamente vamos a leer desde votaciones y solamente vamos a leer desde candidatos, no hay ningún problema con abrirlos inmediatamente. Entonces, para ser congruente, voy a designar el nombre de una variable, que lo puedo poner X si quiero, lo puedo poner Y o como yo quiera, es el nombre de la variable. Lo voy a llamar fbot, porque es el file de bot, que son los votos. Para abrir un archivo, entonces tengo que hacer open de... Y aquí viene un error que es bastante común. Hay mucha gente que le encanta hacer esto. Bot. Porque eso está mal. ¿Alguien me puede decir por qué esa línea 2 está mal? Porque no se indica el tipo de archivo, porque bot es un parámetro, ok, ok, ya. Fíjense que bot se supone que corresponde al nombre, de hecho lo vemos aquí en el ejemplo, cuando yo digo resultado, comillas, votaciones.txt, candidatos.txt, y esto es lo que se llama la firma de la función, el nombre, cuando yo digo def, resultados, bot, can. Eso quiere decir que bot es una variable que corresponde a un string y que ya tiene el txt y el nombre del archivo. ¿De acuerdo? También hay mucha gente que le encanta hacer esto, bot.txt. Eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque bot ya viene como corresponde. ¿Ya? La función ya asume que el string es correcto. Si a mí me pasan un string incorrecto, entonces la función si lo hace mal, no hay ningún problema en que se equivoque. ¿Por qué? Porque le pasamos información que era incorrecta. No podemos esperar que la función resuelva un problema, perdón, si es que yo ya le estoy entregando algo malo. Entonces aquí lo que yo debo hacer simplemente es decir open de bot, sin comillas. Es el nombre de la variable. Cuando yo llame a esta función más adelante, cuando diga, por ejemplo, print de resultados, aquí yo le tengo que pasar, en este momento yo soy el usuario de esta función y es mi responsabilidad pasarle bien la información. Entonces aquí yo debería pasarle votaciones.txt y candidatos.txt. ¿De acuerdo? Si yo, aquí que estoy usando la función, le puse votaciones y me olvidé de la S, entonces es mi error. Es mi error porque, y no de la función, porque le estoy pasando el nombre de un archivo que no existe. También, si le paso votaciones y se me olvidó poner el txt y la función no está preparada para asumir de que tiene que agregar los puntos txt, entonces es natural que esto no va a funcionar. Porque cuando en esta línea, yo le diga a Python, abre este archivo que se llama votaciones sin ninguna extensión, Python va a ir aquí y va a decir, ¿este es votaciones? No. ¿Este es votaciones? No. ¿Este es votaciones? No. ¿Este es votaciones? No, porque este es votaciones.txt, no votaciones. Entonces Python va a decir, lo siento, no existe el archivo, error, se acabó el programa. Y yo quizás toda la función estaba perfecta, buena, maravillosa, hacía todo lo que se pedía, pero yo la llamé mal. Yo la llamé mal en esta línea. Y ahí ya no es problema de la función, es problema de quién la invoca. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con estas cosas. Si la función recibe un string que ya tiene el formato con la extensión .txt y bla, 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 ustedes llegan y abren ese string. No,
No ponen bot, tampoco bot.txt, no. Esto no tiene sentido porque bot se supone que es un string. Entonces, ustedes no pueden hacer cosas como esta. Eh, Hola.txt. Porque esto es casi como que fuera una función que se le aplica al string hola. Y Python va a decir, ¿qué es eso? ¿De qué me están hablando? Esto no tiene sentido. Entonces, recuerden, si la función está preparada para que yo ya le pase un string que corresponde al nombre del archivo, yo llego y lo llamo así. Y este es le insisto, es el nombre de la variable. Yo le puedo poner bot y entonces aquí yo llamo a bot, ¿de acuerdo? Es el nombre de la variable, punto. No le agrego txt, no lo pongo entre comillas, nada. ¿Ya? Perdonen que sean tan majadero con esto, pero de verdad que mucha gente se equivoca en esto. Y puede que todo el resto del razonamiento esté súper bien, pero si abren mal los archivos, claro que van a morir. Después van a decir, pucha, no me resulta, no sé por qué, y bla, bla, bla. Y puede que todo haya estado súper bien, pero se equivocaron en este detalle y no funcionó. ¿De acuerdo? ¿Todos clarísimos? Ok. Entonces aquí también hago open de can, que corresponde a ese string, ¿cierto? Y que es el que está acá. Bien. Ahora, si se dan cuenta, nosotros aquí en el enunciado no les estamos diciendo nada sobre que tienen que generar una lista o que tienen que generar un diccionario o tienen que agregar tuplas o nada. Simplemente tienen el input, que es la información de entrada, y nosotros les pedimos que ustedes hagan el output. ¿Qué estructura ustedes utilizan entre medio para resolver el problema? Eso es decisión de ustedes. Si quieren resolverlos con puras listas, ok, háganlo con puras listas. Si quieren hacer listas de tuplas, ok, háganlo ustedes con listas de tuplas. Si quieren ustedes utilizar diccionarios, que las llaves sean tal cosa y que los valores sean esta otra cosa, ok, háganlo así. El punto es que tienen que resolverlo correctamente. Entonces ahora viene un análisis que es no menor y es decidir en qué tipo de estructura me conviene almacenar la información. Entonces, la información de los candidatos, ¿qué creen que podría ser una buena estructura para almacenar esa información? Un diccionario, ok. Y en el diccionario, ¿qué cosa sería el valor y qué cosa sería la llave? Bueno, perdón, ¿qué cosa sería la llave y qué cosa sería el valor? La llave es la más importante. El código, la llave, correcto. Y el valor va a ser el nombre. ¿Por qué esta estructura es buena? Porque luego, una vez que yo, entonces voy a decir que, por ejemplo, A1 corresponde a Alejandro Piñera, A2 corresponde a Sebastián Guillén, A3 a Beatriz Kass, y así continúo. Eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando yo esté leyendo los votos, voy a decir, A1 está en el diccionario, y eso es súper rápido, ¿ya? Saber si una llave está o no en un diccionario. En cambio, si yo esto los hubiese almacenado en una lista, entonces yo tendría que haber recorrido toda la lista para ver si A1 estaba o no dentro de los strings que estén en la lista. O si dejé una lista de tuplas con el código, coma el nombre, tendría que haber recorrido todas las tuplas, ¿cierto? Para ver si A1 estaba o no. En cambio, con el diccionario, voy mucho más rápido. Simplemente digo A1 in el diccionario, si esta llave está en el diccionario, entonces un voto válido al tiro. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahora va a ser muy relevante que ustedes piensen en dónde les conviene almacenar la información. Si en un diccionario, si en una lista, si en una lista de tuplas, si en una lista de strings, etc. Va a depender mucho del problema que deban resolver. Entonces voy a generar un diccionario que lo voy a llamar candidatos. Y voy a generarlo de esta forma. Dict es un diccionario vacío en este momento. Ahora entonces debo iterar sobre las líneas de candidatos, del archivo candidatos.
Así que digo for, y para que, bueno, puedo decir for línea, que es lo típico, for línea in fcan, f de file y can de candidatos. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir agregando los candidatos a mi diccionario. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es que, fíjense que línea corresponde en la primera vez a todo esto, más un backslash n que yo no lo veo aquí. Así que, ¿qué es lo que dijimos que teníamos que hacer? Un strip, correcto. El strip va a limpiar la línea. Y una vez que limpié la línea, ¿qué debo hacer? Un split, correcto. Y el split, ¿cuál es el separador que voy a utilizar? Por dos puntos, correcto. Y entonces, al hacer eso, recordemos que el split se aplica sobre un y solo un string. Y ojo, el split siempre me devuelve una lista de strings. ¿Ya? El split siempre me va a devolver una lista de strings. Incluso si es que esta lista contiene un y solo un string. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. El split siempre, siempre me devuelve una lista de strings. Entonces, podemos hacerlo en varias líneas y luego les voy a enseñar cómo hacerlo mucho más rápido. Vamos a ir por paso. Voy a decir que A va a ser igual a línea punto strip. Ok, ahora ya eliminé los backslash n. Luego podría decir que B va a ser igual a A.split por dos puntos. Así que B, ¿qué cosa es en este momento? Es una. En este momento B es una lista, ¿ya? Una lista de strings, que si vemos la primera línea, tiene A1 y otro string tiene Alejandro Pinera, ¿de acuerdo? Y esto yo lo quiero agregar al diccionario. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, el código, code, coma, el nombre del candidato va a ser igual a B. Porque B es una lista que siempre va a tener dos cosas. Así que esto lo puedo desempaquetar de esta forma, como si fuera una tupla. Y ahora es necesario agregarlo a la lista, al diccionario, perdón, de candidatos. Ahora, podría ocurrir, en este caso no debería ocurrir jamás, pero podría ocurrir de que varios candidatos tengan el mismo código, cosa que sería horrible, pero puede ocurrir. Si es que pensamos que eso pudiese pasar, entonces yo debería preguntar si existe o no anteriormente en el diccionario. Eso se hace si el código no existe, not in, el diccionario que es candidatos, ¿cierto? Entonces lo agrego. Y podría decir entonces, ¿cómo agrego algo a un diccionario? ¿Cómo agrego la información a este diccionario? Poner el nombre del diccionario y en- pone la llave Ya, el, que sería y el código, sí, después le pone igual a lo que le quiere agregar. claro, el nombre, ¿cierto? Yo Ujú. podría poner que es un string vacío, por ejemplo, que es lo típico, y luego candidatos en el code pasa a ser el nombre. Ya. Esto sería como lo típico que se hace, pero ya si queremos asumir, solamente para ser más ordenados, de que no puede existir, digamos, que dos candidatos tengan el mismo código, en realidad bastaría con hacer esto que está acá. Candidatos en code va a ser igual al no. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí está bien, va a funcionar. De hecho, yo podría aquí simplemente retornar candidatos para ver cómo están. Pero ojo, ojo, y esto es una de las cosas que les dije anteriormente. ¿En qué estoy fallando aquí en mi función?
hay algo grave que les dije que no tenían que hacer. Claro, cerrar los archivos que abrí. Ojo, a pesar de que aquí no estoy utilizando bot de votos, como lo abrí, igual lo tengo que cerrar, aunque no lo haya utilizado. Y eso se hace con fbot.close y fcan.close. Veamos qué hace eso y si estamos bien o no hasta ahora. Entonces, fíjense que ahora me entregó un diccionario, ¿cierto? En donde yo tengo los códigos y los nombres de los candidatos. Perfecto. Hasta ahí voy bien. Ya sé quiénes son los candidatos que van a ser válidos. Ahora, para hacer esto más limpio, en menos líneas y no trabajar tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Este A, que es este mismo que está aquí, puedo cortar esto, reemplazarlo por ese A que hace efectivamente exactamente lo mismo. Y B, también puedo cortar esto que está aquí, pasarlo acá y hice todo en una sola línea. ¿Ya? Dije code, no es igual a línea.strip que me limpió la línea. Una vez que la línea está limpia, le aplico un split por 2 puntos, eso me generó una lista de 2 cosas, y esas 2 cosas se las asigno a code y a nom respectivamente. Luego digo candidatos en esa posición, pasa a ser dicho nombre. ¿De acuerdo? Ok, ahora pasemos a leer el archivo de votos. ¿Sí? Tengo que hacer de nuevo básicamente lo mismo, pero ahora es un root y un código. Entonces voy a decir root, código, code es igual a línea.strip.split por 2 puntos. ¿Ya? Exactamente lo mismo que la vez anterior, pero ahora tengo un root y tengo un código. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver si el código está o no en mi diccionario de candidatos, porque si no está, entonces este voto no me interesa, ¿cierto? Y si es que está, tengo que hacer algo. Entonces voy a decir, si el código está, ¿cierto?, en mi diccionario de candidatos, por ejemplo, aquí estoy diciendo, si A1 está en el diccionario de estos candidatos, entonces tengo que considerar este voto. Pero cuando llegue a X27, por ejemplo, como X27 no está dentro de estos códigos, no hago nada más y continúo con la siguiente línea. Y luego voy a decir, A2 está dentro de estos, sí, ok, entonces tengo que hacer algo. ¿Qué hago? Una vez que ya sé que el voto es válido. Ahora yo tengo que empezar a contabilizar los votos, ¿cierto? Y no tengo ninguna estructura donde yo esté contando votos. Entonces, nuevamente surge la pregunta, qué estructura me conviene utilizar para almacenar los votos? ¿Una lista? Ok. ¿Alguien más? ¿Otro diccionario? Ok. En realidad no queda mucha alternativa. Cuando yo ya les pregunto, ok, ya si no es esa, ¿cuál más otra podría ser? Claro, una tupla es como medio extraño que sea una tupla, de hecho es inmodificable. ¿Por qué sería bueno un diccionario? ¿Y qué cosa tendría como llave el diccionario y qué cosa tendría como valor?
Claro, en el diccionario entonces yo podría tener como llave los candidatos, como A1, A2, A3, etcétera, y como valor la cantidad de votos que tenga hasta ahora ese candidato. Y en cambio, si yo tuviese una lista, tendría que tener, ya quizás en una lista tener todos los votos, tener todos estos votos, A1, A2, X27, A2 o C2, porque los root no me interesan. Pero una vez que tenga todo eso en una lista, voy a tener que buscar cuántas veces hay A1, cuántas veces hay A2 en esa lista, cuántas veces hay X27 en esa lista, a pesar de que los X27 no me interesan. Y así, en cambio, en un diccionario, yo inmediatamente voy viendo, dado que el código ya es válido, entonces tengo que ver si este código está en mi diccionario de votos y aumentar en uno dicho contador. Entonces voy a generar otro diccionario que lo voy a llamar votos. Otra forma de generar diccionarios es esta. Pueden poner tanto eso que está ahí, dict, como los paréntesis que están acá. Las dos formas generan un diccionario vacío. Entonces, si el código está en los candidatos, sé que este es un voto válido. Y ahora, ¿qué debería hacer? Tendría que ver si este código está o no dentro de mi diccionario de votos, ¿cierto? Y si no está, lo tengo que crear. Y si ya estaba, le sumo 1, ¿cierto? Entonces, esto es la forma típica que se hace siempre para agregar algo al diccionario. Digo, si el código no estaba en votos, lo creo con 0. Votos en la posición code es igual a 0. Y luego, sí o sí, digo votos en la posición code más igual 1. ¿De acuerdo? Y hay otra variable que me falta, que es para saber, para ir guardando inmediatamente cuántos votos válidos han sido emitidos, ¿cierto? Porque después tengo que calcular porcentajes, así que voy a generar otra variable, válidos, que vale 0, y cada vez que un voto haya sido válido, lo voy a incrementar en 1 válidos. Veamos cómo está votos por ahora. En vez de retornar candidatos, voy a retornar votos. Y ejecutemos para ver si vamos bien hasta aquí. Efectivamente, fíjense la respuesta, me dice que el diccionario tiene que el candidato A1 tiene un voto y el candidato A2 tiene 2 votos. Aquí ni siquiera todavía tenemos los nombres, pero ya tenemos los códigos y tenemos cuántos votos han sido dentro de los válidos efectivamente emitidos por ellos. Ahora sí, esta solución tiene un pequeño problema, que es que yo incluso para los candidatos que no obtuvieron votos, tengo que imprimir que tienen 0%. En cambio, con la solución que yo llevo hasta ahora, solamente voy a incluir los candidatos que tienen al menos un voto, ¿cierto? Una forma de resolver esto es la siguiente. En vez de estar creando aquí el diccionario de votos, lo puedo crear al momento de crear los candidatos. Entonces, ahí yo podría inmediatamente decir aquí que votos en la misma posición code toma el valor 0. Es decir, tengo aquí candidatos en A1 es a tal nombre y votos de A1 son 0 hasta ahora. La gracia de eso es que aquí puedo eliminar esto, ¿cierto? Eh, y ahora los que no tengan votos me van a aparecer con 0 en mi diccionario, fíjense. Me devuelvo acá. Y ahí tengo A1 tiene 1, A2 tiene 2, A3 tiene 0, A4 tiene 0 y A5 tiene 0. ¿Sí? Entonces, solamente con ese cambio ya tengo un diccionario que tiene los votos de cada uno de los candidatos válidos. Y además tengo la cantidad de votos válidos emitidos. Bien,
Ahora lo que nos falta hacer entonces es, em, nos piden ordenar, ¿cierto?, de mayor a menor. Y esto es algo típico que se pide, digamos, en Progra. Yo tengo la información almacenada en un diccionario. Ya tengo toda la información que es relevante, pero en un diccionario. Tengo que traspasarlo entonces a una lista de tuplas. Y esta lista de tuplas tiene que estar ordenadas. Pero tiene que estar ordenada para yo hacer un punto sort. Lo que me conviene es que la primera componente de cada tupla sea por lo que yo deba ordenar, que en este caso es la cantidad de votos. Entonces voy a generar una lista que voy a llamar ordenada, que es una lista vacía. Y ahora puedo decir for x in votos. Por lo tanto, x es una llave que corresponde al código de alguien que está en el diccionario votos. El diccionario votos es el que está aquí abajo, que tiene un código y la cantidad de votos. Entonces yo dije que voy a agregar a la lista ordenada .append, ¿cierto?, de una tupla que la primera componente, lo primero que me interesa es la cantidad de votos que tiene este candidato, es decir, dar vuelta a la información. ¿Cómo accedo a la cantidad de votos de un candidato? ¿Qué pongo? Recordemos que el diccionario de votos es el que está aquí abajo. Entonces, si yo quiero que la cantidad de votos sea la primera cosa de la tupla, ¿qué escribo acá? Bastaría con decir votos, que es el diccionario, en la posición X, que es la llave. Y como segunda componente de la tupla, quiero que sea X, que corresponde al código. Con esto, yo ya puedo hacer ordenada.sort, y como quiero que sea de mayor a menor, el sort los ordena de menor a mayor, así que tengo que hacer ordenada.reverse. Esto es típico. Y en vez de retornar entonces votos, voy a retornar ordenada, para que veamos cómo está. Voy acá, ejecuto, y fíjense, tengo 2 a 2, 1 a 1, 0 a 5, 0 a 4, 0 a 3. ¿Ya? Entonces, primero está quien tiene más votos, que corresponde al código A2. Segundo está el que tiene la segunda mayor cantidad de votos, que corresponde a 1, y después están todos los que tienen 0 votos, que son A5, A4 y A3. Aquí, en realidad, yo ya tengo básicamente toda la información que requiero, pero me faltan los nombres y me falta sobre todo escribir en un archivo. Em, entonces, ahora les voy a explicar cómo se escribe en un archivo. Para escribir en un archivo, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Voy a escribir fres, que es el resultado, file de resultado. Tengo que escribir en un archivo, ¿cierto? Que me dicen, se tiene que llamar resultados.txt. Así que pongo comillas, resultados.txt. Ojo que esta sí es responsabilidad mía dentro de la función. Por lo tanto, aquí está bien que yo le dé el nombre, porque me dicen, escriba un archivo que se llama resultados.txt. En cambio, los nombres de los archivos que me pasan, esos son responsabilidades de quien llama a la función. Ok, entonces resultados.txt, y aquí viene lo nuevo. Le tengo que indicar que en este archivo yo quiero escribir. Para hacer ello, yo le pongo W por write, que es escribir en inglés. ¿Ya? Entonces, este es diferente de los anteriores. En este yo tenía, por ejemplo, votaciones.txt y nada más. En cambio, aquí yo estoy diciendo abrir el archivo resultados.txt con la opción de escribir sobre él. Ojo que, fíjense, aquí en mi carpeta, hasta ahora no hay ningún archivo que se llame resultados.txt.
Al hacer esto, al ejecutar esta línea, Python va a crear el archivo resultados.txt. Pero aquí viene lo peligroso. Si el archivo existía, ¿ya? Entonces va a sobreescribir el archivo con la información que yo añada ahora. Es decir, todo lo que había en el archivo anteriormente se pierde, muere, se acabó, se finí. ¿Ok? Entonces, ahí tienen que ustedes tener cuidado de que si ustedes van a llamar a esto, no vayan a hacer, por ejemplo, algo así como aquí, mi tesis.txt write, ¿ya? Porque al ejecutar esta línea, todo lo que yo tenía escrito en mi tesis.txt murió, se acabó. Las 800 páginas que tenía escritas murieron y no hay forma de recuperarlas. Se acabó. ¿Ya? Perdí mi tesis, la perdí. Llegué a la línea 4 y perdí años de trabajo. Así que tengan mucho cuidado. Resultados.txt. Ok. Entonces, ahora la pregunta es cómo yo escribo en un archivo y eso se hace llamando la función write sobre un archivo que se tuvo que abrir con la opción W. ¿Ya? Yo no puedo hacer write sobre fbot porque fbot no tiene la opción W. Entonces, lo primero que necesito escribir es la línea que está aquí, total de votos 3, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a decir fres.write, ¿cierto? Y la función write, ojo, recibe un y solo un string, ¿ya? Un y solo un string. Entonces, le tengo que pasar aquí, total de votos, dos puntos, un espacio, no le puedo poner una coma, porque si le pongo una coma, luego le estaría pasando otro string. Pero eso no quita que yo le ponga el más, que lo que hace es concatenar. Así que total de votos más, ¿y dónde tengo mis votos válidos? En la variable válidos. Pero aquí tampoco puedo poner válidos. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque válidos es un entero, ¿ya? Y yo les dije que write recibe un y solo un string. Así que esto debo hacer str de válidos. Y hasta ahora lo que acaba de ocurrir, entonces que escribí total de votos, 2.3. Y el cursor está pegado aquí. Si yo escribo de nuevo, voy a continuar escribiendo al lado del 3, pegadito. ¿Ya? Y me doy cuenta que yo no quiero eso. Yo quiero saltarme una línea y saltarme otra línea para empezar a escribir aquí abajo. Entonces, eso, como también cuando leo, yo debo limpiar la información con \n. Cuando escribo, yo debo agregar los \n que yo requiera. Por lo tanto, aquí voy a añadir \n. ¿Por qué 2? Porque con 1 quedé aquí abajo y hubiese escrito aquí Sebastián Guillé pegadito, sin un salto de línea. Así que como escribí otro \n, se pegó aquí abajo y ahora escribió Sebastián Guillé aquí abajo. Ok, entonces ahora debo comenzar a escribir, ¿cómo se llama? La información sobre los votos. Entonces yo podría decir for, y esa información está en ordenada.sort. Podría decir for x, y in ordenada. Ordenar, recordemos que es esta lista que está aquí abajo, la lista de tuplas, donde yo tengo x va a ser la cantidad y y va a ser el código del candidato. Entonces ahora yo necesito, primero que nada, obtener el porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo obtengo el porcentaje de los votos? Voy a decir por, va a ser igual a ¿dónde tengo los votos de este candidato? Están en X, ¿cierto? X dividido por
¿Cuántos son los votos válidos? Están válidos. Así que ahora, en realidad, por ejemplo, para A2 tengo 0.66666. Y yo esto entonces lo quiero multiplicar por 100. Así que ahora tengo 66.666666, pero si se dan cuenta aquí, tiene que estar redondeado por un decimal. Así que esto lo quiero redondear, round, de eso, coma 1. Y ahora necesito escribir en el archivo. Ah, perdón, todavía no tengo el nombre del candidato. Podría yo decir nom va a ser igual a y corresponde a el código del candidato. Para obtener el nombre del candidato, ¿cómo lo hago? Tengo mi diccionario, ¿cierto? Mi diccionario de candidatos. Así que yo podría decir candidatos en la posición Y. Y ahora por fin puedo escribir frs.write, ¿cierto? ¿Y qué le tengo que pasar a write? Le tengo que pasar el nombre. No le puedo poner una coma, insisto con eso, porque si no sería más de un string y el write recibe un y solo un string. Así que sería el nombre más un espacio en blanco más, ¿cómo se llama? Este 66.6, que en realidad va a ser 66.7 porque está redondeado, pero nuevamente yo no le puedo poner por, porque por es un número. Así que tengo que pasarle el str de por. Y finalmente tengo que agregar otro espacio y un porcentaje, más un espacio, un porcentaje, y además está aquí el carácter oculto que es el \n, que es el que me va a permitir para la siguiente línea empezar a escribir aquí abajo. Así que aquí también debo agregar un \n. Y con eso estaríamos. Y antes de irme también debo cerrar el archivo frs, perdón, close. Y esta función en realidad no retorna nada. Así que aquí simplemente debemos llamarla. Si cruzamos los dedos y está todo bien, veamos qué pasa. Lo insisto, fíjense acá que no existe el archivo resultados.txt. Veamos si no me equivoqué en ninguna línea. Y fíjense ahora que se creó el archivo resultados.txt. Yo ejecuto, veo, y ahí está, maravilloso. Total de votos 3, y ahí está, tal y como me pidieron en el mismo formato. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, ¿Mm? disculpe, pero ¿en qué parte puso donde se contaba el total de votos para escribir? Es que no lo pude ver, que estaba aquí. Problemas con el net. El total de votos está aquí. Perdón. Primero que nada, tenemos que contar la cantidad de votos válidos, que está aquí. Cada vez que yo iba leyendo una línea dentro del archivo de votos, iba viendo si el código, ¿cierto?, correspondía, estaba dentro de los candidatos. Cuando el código estaba dentro de los candidatos, le incrementaban uno a válidos. Quiere decir que hay más votos válidos. Entonces este válido va a considerar el 3. Pero en este otro diccionario, que es el diccionario de votos, yo aquí estoy diciendo que para cada código le voy a ir incrementando en 1 cuando el código es válido. Eso es lo que me entregaba anteriormente esta lista, que está ahí, que decía que, por ejemplo, 2 votos son para A2, un voto es para A1, 0 votos es para 5 y así sucesivamente. Cuando yo divido el 2 por la cantidad de votos válidos, que es el 3, me da el 66,66666, etc. Entonces, aquí yo estoy calculando con esta línea, una vez que ya tenía esta lista, estoy redondeando con un valor decimal, ¿cierto? 100 por x, donde x era la cantidad de votos, dividido por válidos, que es la cantidad de votos válidos emitidos. Así que esto me da, en este caso sería 100 por 2 dividido por 3, y todo esto redondeado con un solo decimal. Y eso me da el 66.7. Y en el otro caso me da 33.3%. Luego, Claro. cuando lo escribo en el archivo,
simplemente voy a escribir nom, que era el nombre del candidato, que para eso fui como Y, era A1, A2, A3, lo que sea. Dije candidatos en la posición A2, por ejemplo. Y eso me entregó el nombre correspondiente, y por eso aquí dice write del nombre más un espacio en blanco, más el string del porcentaje, que es el número, más un espacio en blanco, el símbolo de porcentaje y un salto de línea. ¿Sí? Sí, ahí, o sea, entendía todo eso, solo que no le, como que, es que no sé cómo explicarle aquí, porque a veces se crachea el computador, entonces me aparece todo de una, pero entendí todo, pero después dije, ¿dónde está el total de votos? Pues después ahí miré y ahí estaba, cuando estaba en la línea 24 por ahí, Ya. pero gracias igual. Ok. ¿Más preguntas? Denme un segundo. Voy a... Eso ahí está, creo que está bien. Voy a copiar. Ya, ahí en el chat les acabo de pegar toda la función para que ustedes la puedan analizar, estudiar y trabajar con ella. Aquí los puntos relevantes son que tienen que definir en qué tipo de estructura quieren almacenar la información, que en nuestro caso fue diccionarios. Luego, cuando les piden ordenar, típicamente nosotros tenemos que pasar a una lista de tuplas, en donde la primera componente debe ser por la cual nosotros queremos ordenar, y luego puede estar todo el resto de la información que nosotros queramos. Luego ordenamos, luego aplicamos reverse si es necesario, y finalmente hacemos los cálculos que nos piden y escribimos en los archivos. Y con eso se acaba. ¿Ya? Esto también le sirve súper harto para la tarea, que también tienen que hacer cosas más o menos parecidas a esta. Eso, hasta aquí entonces dejamos la clase, y el próximo lunes y miércoles vamos a estar haciendo solamente ejercicios cada vez más complejos para prepararnos bien para el certamen, que es el viernes de la próxima semana. ¿Sí? Ya, eso estamos. Que esté muy bien, Ya, nos vemos el lunes. profe, ¿Sí? ¿a qué hora era el certamen el viernes? Ni yo sé todavía.